Buenos días, nuestro grupo le correspondió el tema de familias tipográficas y está conformado por Paula Silva, Daniel Jiménez, Karen Amado y mi persona, Daniela Cuatindioy. Para empezar, debemos de saber que las tipografías son los diferentes tipos de letras o estilos que se pueden elegir a la hora de diseñar o escribir un texto. Cada signo alfabético tiene características propias y los aspectos en común ayudan a que los reconozcamos e identifiquemos al grupo que pertenecen, y esto es lo que se conoce como familias tipográficas. Entonces, una familia tipográfica son aquellos conjuntos de signos alfabéticos y no alfabéticos que comparten unas características estructurales y estilísticas. Los signos alfabéticos son las letras mayúsculas y minúsculas, y los signos no alfabéticos son la puntuación, exclamación, así como los números. Existen cuatro familias tipográficas: la serif o romana, la sans serif o palo seco, los manuscritas o script y las de exhibición o decorativas. La serif o romana. Esta se llama romana porque surge de la imitación del tipo de letras que eran utilizados en el Imperio Romano. También se llama serif debido a que tiene serifas o remates. Es una letra utilizada mayoritariamente en libros, tanto en texto como novelas, ya que hace que la lectura sea más cómoda al momento de leer. Esta tipografía tiene 5 grandes variantes, las cuales son la veneciana, la geralda, la transicional, la egipcia y la didona. La veneciana. Estos tipos vinieron a reemplazar la letra bloc cuando el poder pasó a Alemania e Italia. Esta categoría imita la caligrafía escrita con plumilla. Esto se ve en lo marcado del eje oblicuo o en el alto contraste entre los gruesos del eje. En el caso, pues, de la Geralda, que también es conocida como la romana antigua, se debe al movimiento manierista en el cual suavizan los rasgos como tal, y en este caso también pues se trabajan lo que es el tipo de tipografías Geramón o Trajan, el Bembo, el Centaur, el Minion, el Sabón. Em, bueno, en la transicional, también conocida como neoclásica o racionalista, este tipo de contraste, tiene un tipo de contraste menos marcado. Las diagonales suelen converger en puntas planas o triangulares. La didona, también llamada moderna, clasicista o empire, es reconocida por el alto contraste entre sus astas finas y gruesas, así como remates finos y sin cartela. Los egipcios, también llamado slab serif o mecana, se distingue por sus remates muy grandes y cuadrados. Su aparición se debe al comercio, y esta se intentó llevar al diseño editorial, pero pues al ser un tipo de letra muy gruesa y visto, fue un total fracaso. Y pues como tal, esa es la tipografía serif o romana. Tipografía sans serif o palo seco. En tipografía, un tipo de letra palo seco, sans serif o sin gracias es aquel en el que cada carácter carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates, gracias o serifas. Las letras de palo seco se usan normalmente para titulares, pero no para cuerpos o bloques de texto grandes. Los remates ayudan a guiar la mirada a través de toda la línea de texto. La falta de gracias en los tipos de letras de palo seco obliga a esforzar mucho más la vista al leer grandes bloques de texto. Sin embargo, cuando se lee con tipos de letra palo seco en una pantalla, la pixelación logra que éstas se vean mucho más limpias que las tipografías con remates, por lo que es mucho más recomendable utilizar bloques de texto con tipos de letras sin remates en las pantallas. Dependiendo del soporte donde se muestren los textos, es conveniente utilizar o no el tipo de letras sin remates. Así, en un formato digital, donde el ojo humano debe leer sobre una pantalla iluminada, emplearemos un tipo de letra de palo seco para evitar sobrecargar o cansar la vista y facilitar la lectura. Por el contrario, si el soporte es papel, la elección correcta será una tipografía con remates. La fuente de tipografía que le corresponde a mí se llama script. Y la script básicamente es una imitación de estilos de escritura históricos o modernos, que tienen una similitud o parece como si estuvieran escritos con diferentes estilos de instrumentos de escritura, desde bolígrafos de caligrafía hasta pinceles. Las características de este tipo de letras son las formas y letras y los caracteres oblicuos y redondeados, conectados o casi conectados. Um, Se clasifican las fuentes de script de la siguiente manera.
Shelley Allegro, Barroco Joven, John Vica, Elegía y John Caoba, que todas estas son fuentes de escritura formal, son derivaciones de los estilos de escritura formal del siglo XVII. Los trozos que unen las letras son una característica muy común. Algunas fuentes de este tipo son Alex Rush, Parisen, Battle Script, Wolf in the City, Value Script, China Script, Blender Script, Honey Script, Swiftly Broken y Realistic. Fuentes decorativas. Estas fuentes no fueron concebidas como tipos de texto, sino para un uso esporádico y aislado. Existen numerosas variaciones, tales como fantasía, similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas medievales. Resultan por lo general poco legibles, por lo que no se adecúan en la composición de texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos. Ejemplos de este tipo son las fuentes Bombere, Block Up, Buster, Croissant, Neon y Shutter. Época. Pretenden sugerir una época, una moda o una cultura procediente de movimientos como la Bauhaus o el Art Deco. Anteponen la función a lo formal, como trazos sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes, muy utilizados en la realización de rótulos de señalización de edificios y anuncios exteriores de tiendas. Ejemplos de este grupo son Futura, Cable, Caslon Antique, Broadway, Pegnot, Cabarga, Cursiva, Data 70, LCD, Galia. Gracias.